Hola, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En este caso estamos viendo la segunda parte del tema de la literatura de la Edad Media. Si aún no has visto la primera parte, este es un buen momento para pausar el video e ir a verlo. ¿Ya lo viste? Entonces, continuemos. En este caso vamos a hablar de España y cómo España se caracterizaba durante este periodo conocido como la Edad Media, y vamos a conocer que toda la región que hoy conocemos como España, que es justamente la región de la península ibérica, estaba conformada por cuatro regiones diferentes. Estaba la corona de Castilla, la corona de Granada, la corona de Portugal, la corona de Aragón y la corona de Navarra. Toda esta región en el 711 después de Cristo es invadida por los árabes, y los árabes básicamente se quedan con el reino de Granada, donde justamente en esta región ellos establecieron mucha de su cultura unido a la cultura de lo que llevada por los judíos, de los pueblos judíos, y comienzan a hacer que Granada se vuelva en un lugar muy importante porque llevan las bases de la cultura, de la matemática, por ejemplo, y otros adelantos que incluso hasta nuestras fechas siguen estando ahí. Como vemos, esta división de los reinos hace de que en España existan tres reinos católicos, como son el reino de Portugal, el reino de Castilla, de Navarra y el de Aragón. Entonces, estos tres reinos eran básicamente reinos católicos, mientras que el reino de Granada era un reino netamente árabe. Lo que, por ejemplo, a muchos de los reyes que habitaban en ese momento les pareció algo muy inconveniente. Y es así como en el siglo XV, en el año 1492, se da una reconquista de esta región, justamente el año en que se descubre América, y esta reconquista llevada gracias a algunas guerras que fueron iniciadas por los reyes católicos Fernando e Isabel. Estos reyes católicos que de Castilla y Aragón se unen, se casan y logran el dominio de toda la región, llevan justamente la religión católica a imponerse sobre otras religiones que ya existían. Y eso generó una dinámica que mantuvo a esta España alejada de los adelantos o de las nuevas formas literarias que se daban en otras regiones. Y así lo vamos a ir conociendo a lo largo de todos de estos contenidos que vamos a ir desarrollando. Vamos a ir viendo que España siempre va a estar un poco desligado de cómo iba sucediendo el avance literario en otras regiones, porque ahí se mantenían bajo el dominio, bajo un dogma totalmente religioso. Y es así que en época vamos a ver que se van a dar algunas expresiones literarias, como son la poesía. En cuanto a la poesía, se desarrolla una poesía lírica, que obviamente esta poesía lírica va a tocar temas que van a tener que ver con la religión, que al ser poesía lírica obviamente va a estar involucrada con un poco de música. Además, se desarrolla un poco de la poesía épica, que sabemos que es la que relata hazañas que son desarrolladas por algunos personajes importantes que eran parte de la nobleza o de los señores feudales. En el caso de esta poesía épica, un ejemplo de esta es el poema del Mío Cid, donde se hace el cántico de las hazañas realizadas por el Mío Cid, que Cid significa señor, una palabra de origen árabe, justamente haciendo alusión a Granada, porque es en Granada donde este personaje es expulsado por un rey debido a una traición que le ocurre, y empieza a narrar todas las hazañas que él vive y cómo la religión lo ayuda a sobrevivir a todo lo que le ocurre, porque él en algunos momentos se ve dividido entre hacer lo que debe hacer correcto o seguir las enseñanzas religiosas, y él decide obviamente decantar por la religión. También se desarrollan mucho los romances. En este caso los romanceros eran poemas que estaban destinados a la naturaleza y que inicialmente eran de carácter popular, pero luego se vuelven parte de los textos que son creados por los poetas cultos. Aparte de esta, también se desarrollaba la poesía clerical, que en este caso la poesía clerical o poesía culta era justamente elaborada por un clérigo, que como decíamos en el video anterior, un clérigo era un apelativo que se le daba en la Edad Media tanto a sacerdotes como a personas que tenían mucho conocimiento. Y ellos escribían poesía narrativa principalmente con un rigor mucho más formal.
Por último, también estaba la poesía culta o cortesana, que en este caso eran los trovadores quienes se dedicaban a la creación de estos poemas y que sabemos que el tema principal de esta poesía era el amor en las cortes, o sea, cómo los caballeros y las damas que formaban parte de la corte de los reyes establecían relaciones románticas. En cuanto a la prosa, vamos a ver que va a desarrollar principalmente lo que conocemos como las prosas vernáculas, cuya primera manifestación importante van a ser las glosas. Las glosas eran simplemente anotaciones al margen que se hacían algunos documentos o textos en latín. Entonces, para que las personas pudieran interpretar estos textos, se hacían esas anotaciones y esas anotaciones al margen eran conocidas como las famosas glosas, la primera forma de literatura que se conoció. Luego, algo importante ocurre cuando en el siglo X, bueno, aparece, mejor dicho, Alfonso X y él básicamente proclama al castellano como su lengua oficial. Recuérdense que en la actualidad el castellano no es un idioma, sino que es un dialecto que es hablado en una zona de España que conocemos como Castilla. El idioma hoy en día es el español, pero en ese momento él oficializa el castellano como el idioma oficial y hace de que muchos de los textos que ya se habían creado tanto por los árabes como por los judíos fueran traducidos a esa lengua castellana, conformando lo que conocemos como las traducciones vernáculas. Y allí se tradujeron tanto textos como históricos, jurídicos, textos de entretenimiento, de ciencias y de literatura. Mientras que cuando hablamos del teatro, el teatro vamos a ver que aparece hasta finales del siglo XII, o sea, del año 1100, y esta se va a caracterizar, como ya vimos en otros años, por ser principalmente actos sacramentales. Un acto sacramental era una especie de drama que se realizaba, pero con un fin litúrgico, o sea que se trataban únicamente temas que tenían que ver con la religión y por eso es que la primera obra que se tiene registro de estos actos sacramentales son los Reyes Magos, que obviamente representaba el viaje que habían realizado estos personajes conocidos como los Reyes Magos a la búsqueda del Niño Dios. Como vemos, en esta España medieval se desarrollaron muchas formas literarias, pero todas tenían que ver con temas religiosos. Espero que el contenido nos haya quedado claro. Recuérdense que siempre pueden volver a ver el video las veces que sean necesarias, hacer sus anotaciones respectivas, formular sus preguntas para que en una próxima ocasión podamos resolverlo. Y gracias por su atención.